Hola, hola, buenas tardes. Estamos a 2 de abril del 2020 y estamos transmitiendo un especial por el eh, canal de Radio Cocone, el cual se llama Los retos de la discapacidad en tiempos de COVID-19. Están con nosotros algunas compañeras especialistas del tema y van a presentarse ahora para que sepan con quiénes vamos a estar trabajando. Hola, ¿qué tal? Gracias, Cintia. Mi nombre es Paulina, yo soy psicóloga, trabajo en el área de educación, en el área de educación especial y clínica. Y pues bueno, mi área de intervención principal es con niños, niñas y jóvenes con autismo. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, mucho gusto. Mi nombre es Paula, soy psicóloga por la Universidad de Guadalajara. Tengo experiencia en el área educativa y de educación especial, principalmente con niños y jóvenes con síndrome de Down. Y pues bueno, también en el área educativa como psicopedagoga en preescolar. Gracias, Paula. Hola, yo soy la maestra Aida Ávila. Soy instructora de deporte adaptado de DIF Zapopan desde hace 15 años. Trabajo actividad física y deporte con niños con autismo. También tengo grupos de fútbol incluyente, es chicos con discapacidad, con niños regulares de 6 a 14 años. Es un grupo incluyente. Tengo la experiencia de haber participado con equipos de fútbol ciegos, fútbol sordos, fútbol con síndrome de Down, básquetbol sordos, fútbol sordos, tenis de mesa en silla de ruedas y pues ya un ratito en esto. Mucho gusto. Muchas gracias a todas. También nos acompaña Esteban, que está en la parte de la producción, haciendo que todo esto funcione y corra de la mejor manera. Y mi nombre es Cintia Cázares, también soy psicóloga del área de protección a la niñez. Y bueno, pues este programa surge como una especie de apoyo para todas aquellas familias que tienen en su casa alguna niña, niño o adolescente con una discapacidad y que se están preguntando cómo hacer para que este periodo de aislamiento social transcurra de la mejor manera. Entonces, pues vamos a dar inicio. Antes quiero hacerles la lectura del mensaje que dio la ONU el día de hoy, que conmemoramos el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y dice así: reconocemos y celebramos los derechos de las personas con autismo. Las personas con autismo tienen derecho a la libre determinación, a la independencia y a la autonomía, así como a la educación y el empleo en igualdad de condiciones. El colapso de sistemas y redes de apoyo vitales como resultado de la COVID-19, sin embargo, exacerba los obstáculos a los que deben enfrentarse las personas con autismo para ejercer estos derechos. Debemos asegurarnos de que una interrupción prolongada causada por la emergencia no resulta en un retroceso de los derechos que con tanto esfuerzo han defendido a las personas con autismo y las organizaciones que las representan. Es preciso tener en cuenta los derechos de las personas con autismo en la formulación de toda la respuesta al COVID-19. En el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, mantengámonos unidos, apoyémonos mutuamente y seamos solidarios con las personas con autismo. Y bueno, pues en ese sentido de todo lo que está ocurriendo actualmente, me gustaría hacerles la primera pregunta y es, ¿cómo explicar a las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad que no pueden salir y el por qué? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, pues a mí me gustaría aportar que lo más importante de todo es que los papás vayan como dando respuesta conforme vayan surgiendo esas dudas, ¿no? Precisamente ayer conversaba con una mamá de una pequeñita de preescolar que me decía, pues casi yo me puse a exponerle todo el método de contagio y demás, ¿no? Y no es tanto así, o sea, sino más bien lo que los niños vayan mostrando como inquietudes,
es a lo que nosotros tenemos que ir dando respuestas sin necesidad de ahondar en situaciones que a lo mejor ni siquiera logran entender al 100%. A mí en este sentido también me gustaría aportar esta parte de el explicar a los niños por qué no se puede salir, cuáles son las implicaciones. También necesariamente implica que los papás pues también lleven este proceso de aceptación. Digo, veamos este suceso como algo que nos afecta de manera global. Entonces también nosotros como adultos, ellos como papás de chicos con discapacidad, pues también tienen que llevar un proceso de aceptación, ¿no? En ese sentido, tratar pues como de aceptarlo primero personalmente, de entenderlo, para después poder comunicarlo a los chicos. Coincido con lo que mencionaba Pau acerca del ir pues dando esa información poco a poco en la medida de lo que los niños o los chicos estén pidiendo. Ya como estrategias muy concretas, me parece que el uso de elementos o referentes visuales puede ser de muchísima utilidad para los niños y jóvenes que tengan discapacidad. Es una herramienta fundamental el tener quizá algunos elementos visuales que puedan ayudarles a entender qué es y pues cómo protegerse, cómo cuidarse. Sí, en ese sentido creo que tenemos muchos recursos que incluso son pues de fácil acceso, hasta un dibujo simple en el que le puedes explicar a los niños, utilizar sus mismos juguetes como para hacer una especie de cuentito o de historia en la que tú les puedas ayudar a representar. Incluso creo que se ha hecho como popular el cantar una canción durante el lavado de manos, o sea, como todo ese tipo de recursos que a modo de juego puedan facilitar a ellos la comprensión. Ya si nos vemos a situaciones más complejas de un autismo que requiera más apoyos visuales, pues bueno, los papás generalmente tienen dominio de manejo de pictogramas, tableros, aplicaciones y demás, que también les pueden ser como de mucha utilidad. Claro, Ok. siempre es tener y usar los recursos con los que cuentas y jamás mentirles, tratar de explicarles a sus posibilidades, tanto tú como papá, lo que te puedan entender y que sabes de su capacidad, jamás mentirles, eso es lo que yo considero. Sí, qué interesante esto que nos dicen de, pues no mentir y irles proporcionando información según la vayan requiriendo y apoyarnos de todas estas herramientas. Creo que también la Organización Mundial de la Salud en su página tiene recursos especializados para niñas, para adultos, para adolescentes, que también podemos consultar y la mayoría son videos y cosas así que creo que pueden funcionar. Sí. Ok, bueno, en ese mismo sentido, quizás sea un poco repetida la pregunta, pero ¿cómo podemos explicarle de los cuidados que deben de tener? Pues creo que irnos a lo básico, ya lo mencionaba Paula, de hacerlo con el ejemplo, ¿no? O sea, si tú les estás haciendo especial énfasis en mantener el aseo, la higiene de las manos, el no saludar de beso, el toser con el codo, mientras ellos lo vayan viendo en sus ejemplos o en sus modelos, que en este caso pueden ser hermanos mayores o papá y mamá, pues va a ser más sencillo, ¿no? Como que ellos puedan ver ilustrado lo que ellos necesitan hacer en esta situación. Okey, Además, bueno, recordemos que este proceso nos lleva es una educación finalmente para todos nosotros, ¿no? Tanto para niños como para adultos. Creo que después de este tiempo, muchos de nuestros hábitos de higiene incluso tendrán que cambiar y tendrán que reforzarse y tendremos que ser conscientes. Entonces, en ese sentido, recordar que, pues bueno, también tenemos ya varias semanas, 2 semanas, 3 semanas que nuestras actividades han frenado drásticamente. Entonces, pues también hay que darle la oportunidad a los chicos que vayan adaptándose a estos cambios que se han ido generando. Entonces, creo que el factor paciencia, papás, creo que es algo fundamental para la adquisición de los hábitos de higiene que es conveniente que se mantengan aún después determinada esta contingencia. Pues sí, son hábitos de salud, hábitos importantes, o también pues hábitos
en cuanto a actividad, en nutrición y esa parte, que sea muy completo. Tratar de ayudarlos y apoyarlos en esas cuestiones. Ok. Bueno, también una de las preguntas que hacían las mamás con chicos con discapacidad era hasta qué punto es importante darles información. Decían, ¿qué tanta información debemos de proporcionar para que estén informados, pero sin llegar a impresionarlos? ¿Cómo podemos medir que ya es suficiente la información que les hemos proporcionado? Pues yo creo que de entrada, no con las noticias, porque sí puede ser como algo muy complejo para su comprensión. Si lo es incluso en momentos para los adultos, cuanto más para un niño, niña o algún adolescente que tenga algún tipo de complicación, a lo mejor para comprender como tal el lenguaje. Entonces sí creo que de entrada las noticias no serían una opción, y menos con las fotos y las imágenes que están circulando tan fuertes. Creo que sí, de entrada esa no sería la alternativa más ideal. Ok, Paulina, muchas gracias. Sí, reforzando un poco la idea que Paulina nos compartía al inicio de esta charla, creo que es completamente lo que el chico o chica te pide, es lo que tienes que ir resolviendo, no más. ¿Qué es? Bueno, es una situación que ahora nos pide que nos quedemos en casa. ¿Qué sucede? Pues bueno, que te puedes enfermar como si fuera una gripa, o sea, ejemplificar con cuestiones muy, muy concretas y de acuerdo a lo que los chicos vayan pidiendo. Sí, todos los papás tienen, o sea, un conocimiento de la capacidad de entendimiento o de razonamiento de cada niño, Así es. y de acuerdo a esa parte sí es muy importante medir las palabras, porque para ellos puede ser un mensaje fuerte y de ti va a depender. No puedes dar más información de la que no es, algo simple, algo sencillo, con comparación, así como dice Paula, es como una gripe, te puedes enfermar, puedes contagiar a tus abuelitos y ellos se pueden enfermar porque ya están grandes, qué sé yo. O sea, algo sencillo. Ok, muchas gracias. Las chicas y los chicos con alguna discapacidad necesitan estar constantemente estimulados para que no haya retroceso en sus capacidades. ¿Qué recomiendan hacer durante este periodo de aislamiento social? Pensando justamente en eso, que se mantengan los avances en sus capacidades que ya han adquirido. Bueno, en este sentido, a mí me gustaría, pues, bueno, primero recordar que este periodo de aislamiento es un proceso complejo para todos. A mí me gusta mucho, pues, también como dirigirme a los papás en el sentido de, bueno, ya de por sí el tener un hijo con discapacidad te implica un esfuerzo increíble y un esfuerzo de cada día. Entonces, en estos días que estamos en casa, pues bueno, el esfuerzo cambia, no cambia, simplemente es un cambio de escenario, por así decirlo. Esta situación que nos obliga a nosotros a estar en casita durante estos días puede aprovecharse, definitivamente creo que puede aprovecharse. Estos momentos en los que la rutina cambia pueden generarnos el espacio y el tiempo para afianzar procesos que quizá por el ajetreo de las rutinas del día a día no se han podido afianzar. Pensando, por ejemplo, en los más pequeñitos, pensando quizá en un chiquito con Down que está en el afianzar su control de esfínteres. Bueno, papá, mamá, este es un excelente momento, quizá para que tú puedas trabajarlo en casa y que no te implique pues todas estas cuestiones que a lo mejor complican el hecho de afianzar procesos, afianzar conductas. Entonces, definitivamente este periodo de aislamiento se puede aprovechar. Y algo que sin duda agradecemos como terapeutas o como maestras enfocadas en lo que tiene que ver con la educación especial, es que los papás no abandonen los objetivos en periodos en los que el niño no está acudiendo al centro educativo o a la terapia, al consultorio X. ¿Por qué? Porque luego pasa que en periodos vacacionales, en fin de semana largos, puentes y demás, se pierden algunos de los avances, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de lo posible, mantenerse
como en ese seguimiento de los objetivos que se están trabajando y a ver cuáles se pueden dar como a manera de reforzamiento en casa, como dice Paula. Y sobre todo, bueno, entendiendo que los chicos que tienen alguna condición de autismo, pues es complicado para ellos adaptarse a esta nueva rutina, pues sí, lo más fácil o lo más, a lo mejor, llevadero como papá sería establecer una rutina como tal nueva. O sea, una rutina en la que tengan que trabajar, en la que tengan su espacio de juego, de esparcimiento, de actividad física, ya nos dirá mejor Aida, pues. Pero sí creo que es bien importante no dejar de lado, pues, la consecución de sus objetivos. Bien dicen, no son vacaciones, ¿no? Es un trabajo pues diferente, o en un escenario diferente, como dicen, pero sí que se dé como seguimiento a esos objetivos particulares de cada chico o chica. Yo de acuerdo con las dos, darle continuidad a lo que se está trabajando para que no se pierda el avance o no tener el retroceso. Eso es muy importante. La mayoría de terapeutas o de maestras les dejó pues, actividades, tareas y apoyarlos a seguirle, a seguir adelante. Ok. Me surge una pregunta que digo, no la había pensado antes, pero ¿cómo las mamás pueden hacer para que los chicos se adapten a este nuevo escenario del que ustedes hablan? Porque, pues, creo que ya tienen ellos, como esta adaptación a que van a cierto espacio y ahí trabajan y ahí hacen ciertas cosas, pero ¿cómo hacer para que en casa se vuelva ese espacio también el momento en el que van a trabajar, en el que van a tomar descanso, en el que van a hacer actividad deportiva? ¿Hay algo que pudieran ellas hacer como para facilitar este proceso? Pues ya lo decía Paula, creo que los apoyos visuales son fundamentales en cualquier tipo de discapacidad. Evidentemente los niños ciegos necesitarán otro tipo de recursos, pero sí pienso que el acondicionar el espacio, independientemente de qué tan equipado o sencillo esté el lugar en donde ellos vayan a dedicarlo para su trabajo académico, por decirlo de alguna forma, pues que esté acondicionado, ¿no? A lo mejor pues que no esté cerca del refri para que no tengan como esa inquietud de estar acudiendo, que no haya juguetes cerca, o sea, como tratar de que los espacios que se vayan a adecuar para cada actividad pues estén más o menos adaptados. Evidentemente no les vamos a pedir que sea todo un salón de juegos o un salón de clases, ¿no? Pero sí tratar de que esos momentos que ya se asignaron para cada actividad, pues sean muy claros, pues, o por lo menos que sea más sencillo que ellos puedan concentrarse y pues siempre es muy, muy fácil hacerles un horario, ¿no? Un horario que esté a la vista de todos, en el que ellos puedan saber qué sigue después de cada actividad y pues sí intercalando con algunas actividades más lúdicas, porque pues es muy complejo estar adentro de una casa todos los días, como para que todavía quieres que estén sentados trabajando. Sí, en Sí. este sentido de lo que compartía Pau también, pues bueno, considerar que justo es una readaptación de todo el proceso que llevan los chicos, que no es nada sencillo, entre el centro escolar y la terapia y las 1000 espacios donde los chicos están acostumbrados a trabajar, pues bueno, el meterlos todos dentro de la casa ya de por sí es complejo. Entonces también digo que esto sea como sí una invitación evidentemente a continuar porque sabemos que las personas con discapacidad requieren esta rutina y esta estructura, pero pues también si hay un día en el que de plano el chico o la chica no puede, no quiere, no está en las condiciones, pues bueno, también es importante saber pues dar ese espacio. De alguna manera se nos ha bombardeado todos estos días con, bueno, estás en tu casa adentro, tienes que aprender, tienes que leer, tienes que ponerte a estudiar, o sea, como a cumplir 1000 cosas que, pues bueno, recordemos que estamos en una situación de emergencia y que no deja de ser, pues, una crisis. Entonces también veámoslo en ese sentido con los pequeños que están en casa y pues también ellos están pasando esta crisis, de modo que si hay algún día en el que quizá no quieran hacerlo o no puedan hacerlo, pues también darles ese chance y esa oportunidad. Ok, muy bien, muchas gracias. En este periodo, ¿pueden tener algún beneficio para las chicas y los chicos con alguna discapacidad? ¿Creen ustedes que puede existir algún beneficio que se pueda aprovechar? A mí, bueno, me gustaría tomar la palabra en ese sentido. A mí me parece que sí.
Recordemos que, bueno, en un proceso de terapia, el 20% de lo que el niño avanza, lo que el chico avanza, es lo que se hace en terapia. El 80%, si no es que más, es lo que se hace en casa. Entonces, creo que el tener la oportunidad de estar en casa con el espacio y quizá el tiempo para trabajar todos estos objetivos que el chico en sus procesos terapéuticos tiene establecidos, pues bueno,